¿Cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Masashi Kishimoto, ni tampoco este fic es de mí, pertenece siendo propiedad de CB17, The Killer Link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 33. Kotori flotaba en el aire, podía sentir todas las miradas de las personas que estaban en el palco, cada una de ellas, preocupación, desilusión, cualquier sensación podía sentirlo. Ella misma estaba desilusionada por el rendimiento que estaban dando. ¿Qué mierda estuvo haciendo todo este tiempo? ¿Todo el infierno que pasó entrenando no le sirvió de nada? ¿O qué clase de entrenamiento daban a los genin en Konoha? Por eso tenían tanto poder. Aunque Kotori estaba cayendo nuevamente, se hacía esa pregunta, ¿por qué había tanta diferencia? Y cuando cayó al suelo se hizo otra pregunta, ¿por qué se volvía a poner de pie? Orgullo, no era eso, fue destruido en la antigua etapa, cuando pasaron a esta ronda únicamente porque sus contrincantes se rindieron. Entonces ¿por qué? Porque volvía a ponerse de pie, aunque le doliera cada parte de su cuerpo, y seguramente cuando se levante reciba una lluvia de golpe de partes de los clones de tierra de Ino, que la rodeaban. Era frustrante, perder de esta manera. No solamente no podía derrotar a la rubia, sino que tampoco podía ayudar a su hermano que estaba sufriendo, ya que la mayoría de su cuerpo tenía heridas. Tenían suerte que la pérdida de sangre no era mucha o ya estaría muerto. Por otro lado, Kiba se acercaba lentamente a donde estaba Ino, estaba arrastrando a un maltrecho Atsui que ya estaba inconsciente. En su modo animal, no se contenía hasta que su víctima esté semi-muerto o muerto. Cada golpe que Kiba daba en este estado eran 5 veces más potentes que uno normal, y aún no controlaba ese estado en su totalidad. Sus sentidos se agudizaban, su velocidad aumentaba. Por lo que si ahora su oponente estaba muerto no le importaba en lo absoluto, y no era el único que cambiaba. Su mejor amigo, Akamaru, también, su tamaño aumentó y su pelaje ya no era de color blanco, sino cambió a un color negro. Cuando vio a Kotori queriendo levantarse, nuevamente, se acercó a ella y colocó sus colmillos sobre el cuello de la kunoichi, solamente esperando la orden de su amo para clavarles y asesinar a la chica, que al sentir eso se quedó quieta. Estaba contra la espada y la pared, los dientes del animal estaban tan cerca de su cuello, que ni siquiera usando la armadura de Raiton iba a poder salirse de ese lugar. Quizás podría hacerle daño al animal, pero los clones de su adversaria como el dueño del perro iban a atacarla. En el mundo de los sueños, como la llamaba Yakumo, donde todo se hacía realidad si lo sabías usar, un mal herido Koshi fue impactado por un dragón de agua, que lo envolvió y lo elevó lo bastante alto para soltarlo y que este caiga fuertemente contra el suelo. No podía mover ni siquiera un solo dedo, para atacar a Yakumo, que la tenía el total control en esta pelea. Ni siquiera su armadura de Raiton le daba velocidad, ya que ella podía hacer que el tiempo pase lentamente para su persona, mientras que para ella sea completamente normal o superior. Aunque la tortura para Koshi aún no terminaba, Yakumo iba a dejarle unos regalitos antes de acabar esta pelea, y con un chasquido, todo a su alrededor se envolvió en completa oscuridad. Para luego aparecer en lo que parecía un campo de batalla donde una feroz batalla se llevó a cabo. Sin pensarlo dos veces, Koshi tomó un kunai, pero este se evaporó en su mano como si de arena se tratase, cosa que solamente hizo que enfurezca, ya que, al parecer, nada de lo que hacía iba a poder funcionar contra el jutsu que Yakumo tenía sobre su persona. Koshi, la suave voz de su hermana llegó a sus oídos y volteó, para encontrar una escena horrorosa a sus ojos. Su hermana estaba incrustada contra una roca, no tenía la mano izquierda y la mano derecha, sus ojos le fueron arrebatados. Koshi, otra voz zona, pero esta era la de su tío, estaba tirado en el suelo y con varias espadas incrustadas en varias partes de su cuerpo, estaba muy mal herido, y aunque este sea un genjutsu se veía tan real, que le daba miedo. Sal de aquí. Killer Bee giró su cabeza hacia Koshi para que este pueda ver que la otra parte de su rostro estaba completamente quemada, algo que solamente le dio escalofríos. Salva Kumo. Tú eres su esperanza. ¿Y cómo lo harás? Otra voz sonó, pero esta vez Koshi tuvo mucho miedo en darse la vuelta para ver, ya que sabía de quién se trataba, pero su cuerpo no le obedecía, y giró, para ver cómo Naruto tenía en su mano derecha la cabeza de su madre, y pisaba la cabeza de su padre que estaba muerto, ya que estaba partido por la mitad. No importa que tanto entrenes, no importa que tantos luches, el resultado será el mismo. Fuera de ese pequeño mundo, Ino vio cómo el cuerpo de Koshi colapsaba. Ya era hora de desactivar el jutsu, y con una simple posición de manos, la conexión entre Yakumo y Koshi se rompió.
Por más simple que sea la forma de desactivar el jutsu, la única persona que podía hacerlo era Ino, ni siquiera otro Yamanaka podía hacerlo o su mente iba a sufrir un daño severo. Era lo buenos de los jutsu secretos del clan Yamanaka, atacaban únicamente tu cerebro, que era la parte más importante del ser humano, ya que era la encargada de dar las señales a cada órgano del cuerpo para que funcionen a la perfección, y los Yamanakas podían destruirlos solamente con entrar en su mente. Ni siquiera una barrera que protege tu mente puede salvarte de eso, las barreras solamente servían para que no puedan leer tu mente, pero no impide que te destruyan, dándote una muerte cerebral. Y ahora esa clase de jutsu estaba en manos de Ino, y tenía a la mejor aliada de todas, una maestra del genjutsu. Ningún ejército iba a poder salvarse, o mejor dicho ninguna aldea iba a poder salvarse, si Ino dominaba esa técnica al 100%. Ganadores equipo de Konoha, fueron las palabras del examinador, las únicas que se escucharon, ya que el estadio quedó en completo silencio. Sasuke miraba el cielo, pensando que era el momento de reivindicarse por todo lo que pasó en los antiguos exámenes Chunin. En 6 meses el cambió totalmente, no era el sujeto arrogante que fue influenciado por los altos mandos de Konoha, aprovechando que estaba solo y tampoco participó en misiones relevantes porque su madre misma lo pidió, estuvo alejado de todo entrenando y pasando tiempo con su familia. El Sasuke arrogante y petulante desapareció. Ahora cada vez que mirabas a Sasuke iba a notar una mirada tranquila, pero no era lo único que cambió. Sasuke por fin floreció todo ese potencial que Tsunade quitó en la academia con trabajo duro, entendió que Hiruzen no lo quería muy fuerte por temor a no poder controlarlo, nadie en Consejo Civil deseaba que Sasuke tenga libre albedrío, por eso lo controlaban malcriando y poniéndole cosas en la cabeza que estaban fuera de lugar, como que él no necesitaba entrenar porque era del clan Uchiha. Cuando descubrió la verdad, todo ese peso se fue, se dio cuenta que actuaba de forma estúpida, y pidió perdón a todos los que algunas vez ofendió. En estos 6 meses estuvo entrenando, porque se dio cuenta que aunque era hábil, era muy débil comparado con los demás. Pero él fue bendecido al ser miembro del clan Uchiha, el Sharingan ayudaba a que todo lo que entrenes te sirva mucho más, sea más rápido aprender, eso era lo bueno del Sharingan, pero había un plus más para Sasuke. Cuando descubrió que su familia seguía con vida, el Sharingan de Sasuke cambió y evolucionó a un punto donde muy pocos Uchihas llegaron, pero Sasuke fue advertido que no tenía que abusar de ese poder, ya que tu vista estaría en peligro, algo que él entendía perfectamente, es por eso que nunca usó el Mangekyo Sharingan. Y aunque el clan Uchiha tenía varios Sharingan de Uchihas que fallecieron para colocarlos a los que despertaban el Mangekyo, solamente las cabezas lo sabían, por miedo de darle una nueva luz a alguien que deseaba poder incluso si es su propio hijo. Fugaku no iba a permitir que su clan sea nuevamente manipulado, por lo que los archivos de cómo despertar el Mangekyo Sharingan fueron eliminados. Es por eso que Sasuke no tenía el Mangekyo eterno, porque aunque su padre y madre sean los líderes del clan, él tenía que demostrar que se merecía esa nueva luz, y hasta el momento Sasuke demostró ser el chico prodigio que todos esperaban que sea. Las 3 aspas del Sharingan de Sasuke comenzaron a girar, y lentamente su Mangekyo Sharingan iba apareciendo. Iba a ser la primera vez que lo usaba, aunque sabía que no tenía que usarlo por mucho tiempo para no forzar su vista. El Mangekyo usado como el Sharingan normal era mucho más eficiente que el Sharingan de 3 aspas, sin usar las habilidades extras que podía darte como el Susanoo u otros jutsus que cada Mangekyo daba al portador. Un ejemplo era que Mikoto con su Mangekyo podía controlar el fuego a voluntad, aunque no había provocado con los fuego de la Materasu, había una posibilidad de que también pueda controlarlo a voluntad. Fugaku era una habilidad extraña que él no sabía, y ni siquiera su madre lo vio usando dicha tenencia. Pero eran detalles que ahora mismo no tenía que importarle mucho, ya que sus adversarios estaban enfrente, se trataban del equipo de Kiri que Yakumo prácticamente destrozó en la anterior fase y no se notaban muy confiados. Sus compañeros tampoco es que estaban muy interesados, Suigetsu estaba bostezando y Choji estaba con la mirada agachada. Su compañero tuvo también un cambio, bueno, el que tu padre te despoje del título de futuro líder de tu clan fue un golpe duro, y que Kisame sea un maestro que lleve todo al extremo hizo que Choji tenga un ligero cambio. Seamos sinceros en algo, yo no tengo nada que demostrar. Suigetsu dio un paso atrás, dando a entender que él no iba a mover un solo dedo en esta pelea. Sasuke y Choji no dijeron ninguna sola palabra, sabiendo lo que su compañero de equipo deseaba dar a entender, aquí que son todos suyos.
Cuando el examinador dio inicio, todos se sorprendieron porque Choji salió disparado como una bala de cañón a gran velocidad y dio un salto, haciendo que su mano izquierda crezca a un tamaño gigantesco. De los 3 genin de Kiri, 2 pudieron moverse antes de ser aplastados por la gigantesca manos de Choji, que lo aplastó como un mosquito. Cosa que sin duda sorprendió a todos, por la velocidad explosiva que tuvo el Akimichi y más por su forma física que aparentaba que la velocidad no era su fuerte, cosa que sin duda sorprendió a todos. Pero eso solamente hizo saber que el equipo de Kiri estaba perdido, no eran muy buenos, y otro de los genin fue atrapado por un brazo esquelético. Sasuke no pensó que Choji iba a atacar de esa forma, quizás el encontrar nuevamente la aprobación de sus padres lo hizo actuar de esa forma, por lo que no le dio tanto tiempo de actuar. El genin de Kiri miraba con horror como Sasuke era rodeado por una caja torácica de color púrpura. Por lo que Sasuke acercó lentamente al genin para que lo vea a los ojos, y duerma en un sueño profundo para luego desactivar el Mangekyou. Tienes que ver a dónde miras. Suigetsu estaba detrás del último genin de Kiri con una enorme sonrisa en su rostro mientras tenía un dedo en la nuca del sujeto que abrió los ojos. Aunque este equipo no merecía estar aquí, sirvió para que los 5 Kages estén juntos, pero también servía para mostrar el poder de Konoha sobre Kiri. Di las palabras mágicas. Zero, sabes lo que te pasará. Me rindo, fue la única palabra que necesitó Suigetsu para que esta pelea termine, obviamente sin saber si Choji mató a su adversario o en qué genjutsu metió Sasuke al otro, pero la pelea estaba ganada. Nuevamente una victoria contundente para Konoha, que lo único que estaba provocando era el enojo de todo el estadio de Kumo. ¿Por qué 3 equipos de Konoha habían peleado? Unos 3 habían ganado. Koshi abrió sus ojos, se encontraba en la enfermería del estadio, a su costado había 2 camas más, donde se encontraba su hermana que estaba mirando su mano pensativa y en la otra Atsui que estaba durmiendo o inconsciente. Habían perdido nuevamente. Kotori se dio cuenta que se despertó y él pudo ver la mirada de desilusión que ella tenía. Nuevamente ninguno de los 2 estuvieron a la altura de lo que tenían que ser. Fueron aplastados siendo el mejor equipo de Kumo, el supuesto equipo que podía derrotar al mejor equipo de Konoha, y perdieron contra un equipo de Iwa que se rindió solamente porque no deseaban pasar o por cualquier motivo oculto, y luego perdieron con un equipo de Konoha que ni siquiera se podían acercar al poder que poseían varios equipos de Konoha, pero fueron humillados de forma tan aplastante que no sabían que podían ser más adelante. Ninguno de los 2 hermanos pudo hacer algo y Kumo solamente iba a recordarlos como lo fracasado que eran, aunque no iban a hacerlo a la vista de todos ya que su padre era el Raikage. Iban a vivir bajo esa sombra, siempre conocidos como los hijos del Raikage y la kunoichi más poderosa de Kumo, quitando de lado a Yujito. La puerta de la enfermería se abrió y su tío ingresó. Killer B no parecía muy feliz por lo que estaba pasando, no con la muestra de poderío de Konoha, sino con lo que estaban pensando los altos mandos. Los miembros del consejo no estaban contentos con que Konoha los haga pasar vergüenza en los exámenes Chunin, y deseaban anular estos exámenes y echarlos a patadas, para luego formalizar alianzas con enemigos públicos de Konoha como eran Suna, Kid y Yotogakure. Podía dar inicio a una guerra. No era para nada bueno desde cualquier punto de vista, porque las aldeas no estaban preparadas aún. Los genin demostraron que no estaban al nivel que los de Konoha poseía actualmente. Además, en armamento, quedan muy atrás, porque Konoha poseía 3 Jinchurikis y eran acusados del secuestro Sanbi y Rokuji, los 2 bijus que estaban en manos de Kir, que perdieron totalmente. Uno porque tuvo un enfrentamiento con el Jinchuriki del Kyuubi donde supuestamente murió. Era muy extraño, pero Konoha estaba en todo su derecho de tenerlo, porque su Jinchuriki lo venció en una misión donde él se ponía en su camino, por lo que se puede decir que Konoha tiene 4 Jinchurikis ya que el biju del Sanbi le fue robado a Kiri, y no se tenía pruebas que era Konoha. 4 Jinchurikis, sin contar que ahora aparecieron nuevamente 2 clanes molestos como el clan Senju Uchiha, que solamente aumenta la cantidad de poder que poseía Konoha, y no olvidando que ya poseía el clan Hyuga, Akimichi, Nara, Yamanaka, Aburame, Kurama. Ya eran muchos clanes con diversas técnicas y que al parecer estaban mejorando como los que demostraron en estos exámenes. Y agregando a los clanes tenían varios shinobis que destacaban que no eran parte de ningún clan, Zabuza Momochi, Kisame Oshigaki, Meiterumi antigua Mizukage, y que ahora deseaba restaurar su clan con Kakashi Atake. Aunque eran rumores, no iba a dudar que Tsunade iba a aceptar ese enlace matrimonial donde Konoha iba a salir beneficiado.
y los nobles cegados por la envidia, estaban queriendo pelear contra una aldea con tanto poder. Killer B no deseaba eso, estaba preocupado por lo que tuvo que venir a donde se encontraba sus sobrinos para saber cómo se encontraba, ya que se sentía demasiado incómodo en ese lugar porque sabía quién iba a estar en primera fila en la guerra. Los Jinchurikis, y él ya estuvo en el frente en la tercera guerra donde Kusina capturó a 3 Jinchurikis, pero gracias a Hiruzen fueron devueltas a sus aldeas, pero Hiruzen ya no estaba en el mando de Konoha, sino Tsunade Senju, la misma que entrenó a su peor pesadilla, eso le daba miedo. Yo seré directo con ustedes. Killer B vio que sus sobrinos estaban despiertos, aunque estos notaron el rostro triste de su tío. ¿Acaso estaba desilusionado de ellos por la humillación que recibieron? Los consejeros y muchos nobles quieren frenar el avance de Konoha. B sabía que si el daimyo aceptaba esto, su hermano no tenía más nada que hacer que declarar la guerra. En la tercera guerra Shinobi, Kusina Uzumaki casi me captura. Si me capturan en esta guerra, no hagan nada, porque no les servirá. Flashback. Kusina estaba frente al gigante Biju de 8 colas, el Hachibi. Muchos se aterrarían ante tan bestia que demostró su poder destruyendo todo el terreno a su alrededor, pero Kusina estaba ahí, parada frente a él como si nada. Killer B se recuperó de todas las heridas que le provocó Kusina en su antigua pelea y estaba buscando venganza. Sabía que si capturaba a la Uzumaki, Konoha iba a tener que devolver al Jinchuriki del Nibi forzosamente, ya que aún no le fue extraído el Biju por órdenes de Hiruzen. B estaba confiado porque él era un Jinchuriki perfecto, a diferencia de Kusina que solamente dominaba una parte del chakra del Kyuubi, cosa que en su mente era beneficiosa, pero incluso así, el Hachibi le dijo que no vuelve para enfrentar a Kusina, ya que él no tenía ninguna posibilidad contra el poder del Kyuubi. Pero B no lo escuchó y cegado por su rabia, por no poder hacer nada contra Kusina en su pasada pelea, intentó agarrarla, pero de repente cientos de cadenas aparecieron y lo rodearon. En poco tiempo, el gigante Hachibi estaba siendo contra el suelo, retenido por las cadenas de Kusina. B vio a Kusina y pudo ver que el manto del Kyuubi la rodeaba, y el mismo chakra del Kyuubi influía en las cadenas de la Uzumaki. El Hachibi, que estaba atacado por las cadenas de Kusina, lentamente comenzó a disminuir su tamaño, y las cadenas volvían más ajustadas para provocarle dolor a Killer B, que no podía moverse, solo sentir como su chakra era drenado por la cadena de Kusina, que con el chakra del Kyuubi eran más peligrosas que nunca. Kusina ni siquiera se inmutó, al ver cómo se convertía en el Hachibi, no tuvo miedo a diferencia de él, que ahora en su forma normal fue envuelto por las cadenas de la Uzumaki, que lo miraban de una forma muy amenazadora. Ahora se daba cuenta que cometió un grave error, tuvo que hacerle caso al Hachibi, que le dijo que no se meta con el poder de su hermano. No era un poder que pudieras controlar, ya que el orgullo del Kyuubi era mucho mayor al de cualquier Biju. El ser humano que se gane la confianza de Zorro de las 9 colas, iba a ser la persona que acceda a todo su poder. Los Uzumakis eran los únicos que hacían que el Kyuubi le preste su poder, por esa razón solamente ellos podían ser sus Jinchurikis. La gente pensaba que era porque los Uzumakis podían controlar al Biju, pero no. Kurama se divertía con ellos. ¿Creíste que por ser un Jinchuriki perfecto me derrotarás? La voz de Kusina heló la piel de B, que miraba los ojos gris violeta de Kusina que daban mucho miedo, por el brillo que desprendían. Te lo dije, no importa lo muchos que te esfuerces, el resultado será el mismo. Kusina lentamente extendió su mano hacia donde estaba el sello del Hachibi, cosa que lo único que provocaba en el cuerpo de B era terror. Cuando extraiga al Hachibi, enviaré tu cuerpo al Raikage y tu hermano, para que sientan lo mismo que yo sentí en ese momento. Kusina-sama, antes que Kusina toque el sello de B, una de las personas que estaban en el escuadrón de Kusina llegó, y ella se ganó una mirada no muy linda de parte de la pelirroja, provocando que ésta agache su cabeza. Llegó la orden de parar el ataque, la guerra terminó, Iwai Konoha. Para que sus Jinchurikis sean devueltos. Y el mono inútil firmó eso. La furia de Kusina era palpable, ya no podía extraer al Hachibi, guerra había terminado, por lo que con sus cadenas estrelló en cuerpo de B contra el suelo, que casi quedó inconsciente por dicho impacto. Tienes suerte Killer B, disfruta tu vida, hasta que te cruces en mi camino, porque será la última que pases con vida. El último equipo que faltaba por pelear era el equipo 1 de Suna, un equipo sumamente interesante desde cualquier punto de vista, porque Tsunade misma fue la responsable que este equipo participe en estos exámenes Chunin, como lo hizo gracias a Mikoto y Maya, ayudó a que este equipo fuera creado. El que más llamó su atención de entre los tres, el que tenía un gran potencial en Taijutsu, Shirano tenía apellido, pero no tenía habilidad para el ninjutsu genjutsu. Debido a esto se le prohibió entrar a la Academia Ninja por una regla impuesta por el cuarto Kazekage, Rasa.
A causa de esto, sufrió las burlas y el desprecio de sus compañeros por sus defectos. Sin embargo, trabajó muy duro para reforzar al máximo su taijutsu, logrando desarrollar muy bien este estilo. Sus habilidades de taijutsu fueron las que llamaron la atención de Konoha, porque le recordaba mucho a otro ninja que estaba en sus filas que era muy bueno en dicha área. Era una suerte que Mikoto y Maya tenían cierto político y de varios miembros del consejo de Suna, y mental por supuesto, aunque había dos ancianos que seguían molestando. ¿Por qué hacía Konoha hacia eso? Porque Shira tenía una habilidad de taijutsu comparada con las 8 puertas. Imaginar que un gran grupo de shinobis puedan aprender dicha arte, era mejor no permitirlo. Shichitenko, método de respiración de los 7 cielos, es una forma de respiración del taijutsu inventado por Shira, que consiste en la recopilación de grandes cantidades de oxígeno para cuadruplicar su capacidad pulmonar, cosa que le concede a Shira un efecto y poder similar al que se obtiene al abrir las puertas internas, es decir, un increíble aumento de velocidad y fuerza. Pero no era lo único interesante, en este chico, sabía dónde estaban los puntos de chakra, no los veía pero los memorizó, como no estar interesado en un shinobi de tal magnitud. Y sus compañeras tampoco tenían que dejarse de lado. Primero estaba Sen, una kunoichi muy inteligente que sabía crear estrategias para acorralar a sus oponentes, como también una gran usuaria del genjutsu, también era usuaria de los abanicos, por lo que se le podía considerar que sabía usar el elemento viento, aunque no se sabía si al grado de temario o un grado menor, era algo que se tenía que ver y analizar. Por último estaba Iome, una ninja médico de las pocas que contaba Suna. Era malo saber que Suna nunca pensó en potenciar a sus shinobis, siempre pensando en que su Jinchuriki era lo único que necesitaba, no el Kazekage, pero ¿por qué no potenciar a una niña que tenía una visión tan alta como Iome, capaz de localizar a sus enemigos a través de pequeñas gotas de agua? No tenía mucha información. Esto va a ser interesante. Naruto miraba cómo le estaba haciendo flexiones, aunque su vestimenta fue cambiada, ya no era esa ropa verde rara, sino otra que no lo dejaba como payaso. Su actitud era la misma. Cuando de taijutsu se trata, ninguno de nosotros se compara con Lee. Todos miraron a Naruto, aunque él era el genin más fuerte del grupo, no era invencible, a menos que use al Kyuubi. Eso él lo sabía, que alguien sea capaz de igualar la velocidad y la capacidad de pelea de Lee, es aterrador. Viniendo esas palabras de ti, es más aterrador. Sasuke habló, sus ojos se volvieron rojos ya que deseaba tener el completo detalle de esta pelea, y no era de esperar. Rock Lee era lo que se conocía como algo imposible, un sujeto que no sabía utilizar ni ninjutsu o genjutsu, solamente taijutsu, y lo lleve a un extremo donde muy pocos llegan, era de admitir y temer. Nadie de nosotros podrá derrotar a Lee en un combate cuerpo a cuerpo, sin uso de ninjutsu o genjutsu. En mi caso, para alcanzar su velocidad tendré que usar el chakra del Kyuubi. Naruto seguía observando cómo Lee hacía sus flexiones, para calentar, ya que estaba sumamente emocionado por mostrar los frutos de su entrenamiento. Si ellos estuvieron entrenando 6 horas, Lee seguramente no durmió, porque deseaba que su sueño se haga realidad. Esta pelea no se trata de prodigios, sino de 2 personas, que significa el trabajo duro verdadero, y lo llevaron al límite. Era eso lo que interesaba a muchos de Konoha, lo interesaba. Lee de por sí era sumamente rápido y fuerte, pero cuando accedía a las puertas internas todo eso se triplicaba con medida que abría las demás puertas. El saber que otro chico de una aldea diferente con las mismas debilidades de Lee pudo crear una taijutsu similar a las 8 puertas, que podían darse los mismos beneficios que estas, era aterrador y sumamente interesante de ver y analizar. Era una suerte que este combate se daba porque iban a ver el potencial de Shira, y Lee iba a poder pelear con un igual, que no poseía ningún Kekkei Genkai como el Byakugan. Sharingan no fueron bendecidos con chakra especiales como los Senjutsu Uzumakis, y menos con un Jinchuriki. Es por eso que Lee estaba emocionado y sus mismos compañeros veían con interés esto. Aunque no solamente los de Konoha, este era el último equipo que no era de Konoha. En su mano estaba saber si Konoha tenía alguna debilidad o tenían que hacer algo para forzar una debilidad. Los Kages en su mayoría estaban tensos ante lo que podía pasar. Ace se daba cuenta de que iba a suceder si Konoha ganaba una vez más. Un duelo interesante, Jiraiya murmuró para sus compañeros, aunque seguramente los demás pudieron escuchar lo que dijo. Después de todo estaban sumamente irritados en su mayoría, y más con la sonrisa de Tsunade, que no era una de superioridad o de arrogancia, era solamente para molestarlos y nada más. El único que estaba en sus cabales era Ei, pero se notaba preocupado, algo que no pasó desapercibido por ninguno de los 3 Sani.
expresión, Tsunade pensó al ver a Ei, se notaba preocupado y con los puños cerrados, no era por su hijo, ya que se le informó que estaban muy bien, y no sufrieron daños graves, por lo que el otro Jounin informó venía de parte del consejo o la nobleza, es mucho peor. Continuará si les gustó, estaría muy agradecido si me dan un buen me gusta y no olviden suscribirse hasta el próximo video.